Dios les bendiga, paz de Cristo, bendiciones a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Edwin Cardona, soldado de Jesucristo, para la gloria y honra de nuestro único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Predicador del verdadero Evangelio sin levadura. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Compartimos esta enseñanza para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Creador, nuestro Señor Jesús. Esta enseñanza es titulada La verdadera Iglesia de Jesús. Quiero compartir con ustedes los textos bíblicos que nos muestran la iglesia del Señor Jesús, nos muestra su organización, nos muestra su expansión a través de los tiempos, de estos años que se ha predicado el Evangelio. Y vamos también a desmentir algunos mitos que hombres escrupulosos se han inventado para tratar de ocultar la verdad acerca de el funcionamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles con ustedes un significado, un concepto de lo que es religión, ya que hoy día estamos confundiendo lo que es evangelio o iglesia del Señor con lo que es religión, y son dos cosas completamente distintas. La religión es un conjunto de creencias y costumbres fundamentadas en la divinidad, con la capacidad de regir la vida de las personas que la siguen. Una religión, a través de su texto sagrado, establece sus principios morales y decide qué está bien, qué está mal y qué objetivos persigue. Entonces, esto es un concepto de religión, como lo tenemos allí. Las religiones tratan de dar una forma de vida a sus seguidores por medio de unos principios éticos y morales por los cuales han de regirse. Y si alguno no acata estas órdenes o estos principios, estas reglas estipuladas dentro de una religión o dentro de una denominación religiosa, supone un castigo o una penitencia, ¿sí? Las religiones obligan a los creyentes a sujetarse a normas interdenominacionales, o sea, reglamentos de hombres. Pero la palabra de Dios nos dice expresamente que nosotros debemos sujetarnos es a la palabra de Dios. Nuestra autoridad es la palabra de Dios y no ningún reglamento interno de ninguna denominación religiosa. Nuestro texto base fundamental, autoritario, al cual nos sujetamos es la palabra de Dios, no a reglamentos internos. Reglamentos internos, interdenominacionales, fueron inventados por hombres, doctrinas de hombres para dominar y esclavizar a hombres. Pero Jesucristo vino a darnos libertad por medio del Evangelio y por medio de su palabra. Así que si usted, hermano, con todo el respeto, sin el ánimo de ofender absolutamente a nadie, si usted es una de las personas que se sujeta estrictamente a un reglamento interno de una denominación religiosa, le invito a que analice esta enseñanza para que usted entienda que ninguna regla interdenominacional, ningún reglamento interno lo va a salvar, y mucho menos una denominación religiosa lo va a salvar. Pertenecer a una denominación religiosa no lo va a salvar. El que nos salvó se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Una religión no te salvó, una religión no murió por ti. Entonces vamos a ir analizando esto poco a poco en este proceso y miramos qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la iglesia.
Y vamos a hacer esta comparación entre lo que es la iglesia del Señor, o sea, el verdadero evangelio, lo que se predica en la iglesia del Señor, que es el verdadero evangelio, con la religión de hoy día, que son solamente reuniones o empresas de la fe, hombres que han inventado estas empresas para lucrarse por medio de los creyentes. Bueno, para entender lo que es la religión, lo que se vive hoy día, vamos a ver lo que son las grandes religiones y cómo su proceso, más que todo las religiones más conocidas, por ejemplo el Islam. Sabemos que la fundó Mahoma, sabemos que el libro sagrado de el Islam es el Corán, que es la revelación del ángel Gabriel a Mahoma. Ahí tenemos el Islam. El budismo, Siddhartha Gautama, en el siglo 5 a.C., las enseñanzas del Dharma, Garma y los 8 caminos de la luz o de la revelación. Bueno, hay muchos mitos, muchas historias, muchas fábulas que se inventan a través de estas religiones, cómo empiezan, sus líderes, sus fundadores. Tenemos la religión del cristianismo, que se supone fue fundada por Jesús, ¿verdad? O eso es lo que nos han dado a entender muchas religiones hoy día, o muchos estudios teológicos que nos dicen que nosotros somos cristianos, pertenecemos al cristianismo y todo eso. Lo que pasa es que hay una confusión de términos, de conceptos, porque a Jesús se le llamaba el Cristo, pero Cristo significa ungido, que viene del hebreo Mashiach, y de ahí muchos dicen que no, que como Cristo es el Cristo, entonces nosotros tenemos que ser llamados cristianos. Bueno, la palabra de Dios en ninguna parte dice que nosotros tengamos que ser llamados cristianos, o que Dios nos llamó para ser cristianos. No, Dios nos llamó y nos salvó para ser hijos de Dios. Cuando encontramos el término cristiano, si usted se da cuenta, es un término usado desde la perspectiva de los no creyentes a los creyentes en una forma despectiva. Ese era el uso que normalmente se le daba a esa palabra cristianos, pero entre ellos no se llamaban cristianos. Entonces hay una confusión de términos y muchos dicen, no, es que somos cristianos. No, no somos cristianos, somos hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña verdaderamente acerca de lo que somos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la ruptura, la reforma protestante en el siglo XVI. Aquí tenemos este personaje, Martín Lutero. Ahí vea su nacimiento entre el siglo XV y su muerte en el siglo XVI, como lo tenemos ahí, conocido por sus famosas 95 tesis en contra de las indulgencias. Sabemos qué fue lo que pasó. Uno de los mayores reformadores fue Lutero, también hubo otros, Calvino. En cuestión, la reforma protestante es la ruptura de este imperio religioso que, bueno, para los que no lo saben, en esos tiempos, aproximadamente en la época medieval o el oscurantismo, como se conoce, estos señores cobraban las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran unos pagos que usted debía hacer por si algún familiar se había muerto y estaba en el purgatorio. Entonces allí los que eran los papas o los obispos le daban a usted una indulgencia, que era un papelito con el cual usted podía rescatar, limpiar
los pecados de todos aquellos familiares o seres queridos que estaban en el purgatorio esperando esa limpieza espiritual, pero solamente era por medio de una indulgencia, o sea que tenía que pagar un tanto de dinero para poder salvar el alma de ese familiar. Bueno, eso creo que eso es parte de la historia, todos conocemos esa parte de la historia, como por causa de ese tema hubo esa ruptura, ese imperio religioso tuvo una ruptura. Los mismos teólogos católicos dicen que para poder entender el protestantismo tienen que ir a estudiar la reforma de Lutero. Eso es lo que dicen algunos teólogos católicos. Ahora, a esto es lo que se le ha llamado como cristianismo. En realidad el cristianismo sería solamente parte de una religión más que tiene sus divisiones. Por ejemplo, allí estas que tengo en rojo son las divisiones del cristianismo que salieron directamente de la ruptura en el tiempo de la Reforma Protestante, que son los pentecostales unitarios, pentecostales trinitarios. Acordémonos que no solamente hay pentecostales unitarios, sino que también hay pentecostales trinitarios. De ahí salieron, de esa ruptura. Entonces estas denominaciones religiosas que encontramos hoy, que pentecostales, ya sean trinitarias o unitarias, vienen directamente de esa ruptura. O sea que vienen con sus enseñanzas católico-romanas, ya que lo que esperaba Lutero era, con esta demostración de las 95 tesis y del engaño acerca de las indulgencias, era que los arzobispos y los clérigos entendieran que iban por un mal camino y que se arreglaran para que la gente volviera a unificarse en cuanto a ese imperio religioso. Pero en realidad lo que hizo fue una ruptura, porque las personas empezaron a ver, a indagar, a estudiar, a escuchar, y hubo esa división. Los calvinistas, los luteranos, los anabaptistas, anglicanos, metodistas, puritanos, adventistas. Estos que están en rojo vienen directamente de esa ruptura. Y los que están en blanco son religiones, unas de antes de la Reforma Protestante y otras después ya de la Reforma Protestante, como son los montanistas, marcionitas, docetistas, cátaros, valentinianos, arrianos, sabelianos, monofisistas, la secta Creciendo en Gracia, unos que le llaman Creciendo en Desgracia, Casa de Paz. Estos ya son religiones o sectas que han salido de esta división del cristianismo, que hacen parte también de la religión del cristianismo. Entonces son divisiones. MMM, Movimiento Misionero Mundial, Hogar de Bendición, Asambleas de Dios, Bethesda, Betel. En el cristianismo están los católicos, los evangélicos, los cristianos, Testigos de Jehová, Mormones, La Luz del Mundo y muchas otras sectas o denominaciones religiosas que han venido saliendo y saliendo y saliendo. Usted de pronto conocerá más, pero estas son como un ejemplo para ir entendiendo que estas sectas o estas religiones son divisiones de la religión madre, que es el cristianismo, o sea, otra religión más. Religión no es evangelio. El evangelio de Jesucristo es lo que vamos a empezar a ver y de lo que vamos a empezar a hablar. Esto me hablas de religión, de hombres, de inventos de hombres, de doctrinas de hombres. Cada hombre inventa su doctrina, inventa su denominación, y cada denominación tiene su propio evangelio para predicar. Ahora vamos a hacer una comparación
entre la religión católica y la religión cristiana evangélica. O sea, aquí está la religión cristiana católica y la religión cristiana evangélica. Vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, en la religión católica se postran ante hombres y ante estatuas. Le rinden pleitesía a sus líderes religiosos. ¿Qué pasa en la religión cristiana evangélica? Se postran ante los hombres. Cuando le dicen a usted vengan al altar y se postran, se están postrando delante de hombres, le rinden pleitesía a sus líderes religiosos. Ellos le dicen a usted, no, póstrese aquí delante de mí, pero no se está postrando de mí, sino delante de Dios. O sea, ellos están ocupando el lugar de Dios para que usted se postre delante de ellos. Porque si estuvieran predicando al Dios de la palabra de Dios, no tendrían que decirle venga aquí y vaya allí, porque el Dios de la palabra de Dios es omnipresente. Bueno, creo que es un concepto fácil de entender. Significa que Dios, como lo dice el Salmo 139, o sea, no hay lugar que se esconda de Él, de su mirada, de su presencia. Entonces, si usted le dice, no, es que venga, que es que aquí en donde se siente la presencia de Dios, eso es completamente falso. Dios se manifiesta es por el creer de la persona. Así es. Gloria al nombre del Señor Jesús. No por intuición o por presión de que venga aquí, si lo quiere sentir tiene que venir aquí a arrodillarse enfrente de mí. No, eso es completamente falso. Confiesan sus pecados a los sacerdotes para que intercedan ante Dios por ellos. ¿Qué hacen en la religión cristiana evangélica? Lo mismo, le confiesan sus pecados al líder religioso para que el líder religioso interceda por ellos ante Dios. Confiesan sus pecados ante hombres. Ay, líder religioso, lo que pasa es que hice esto, hice aquello, ¿sí? Confiesan sus pecados delante de un hombre creyendo que ese hombre tiene autoridad para perdonarle sus pecados o para hacer algo por él. Así, de la misma manera como en la religión católica. Note que todos estos conceptos, estas comparaciones vienen de la religión popular y estas mismas las ha adoptado la religión cristiana evangélica. ¿Qué enseña la religión católica? Salvación por buenas obras. Y la religión cristiana evangélica enseña salvación por medio del cumplimiento de los ritos religiosos. Entonces usted le ponen los reglamentos de hombres, que usted tiene que asistir a yo no sé cuántos cultos, que tiene que dar cuánto porcentaje de dinero, que tiene que rendirle pleitesía a fulanito, a peranito, a sultanito, que si quiere tener un cargo dentro de la denominación, tiene que hacer esto, tiene que vestirse así. Bueno, un montón de cosas que... cumplimientos de ritos religiosos. En la religión católica enseña que usted se salva por confesar ser católico, y la religión cristiana enseña que usted se salva por sujetarse a todos los reglamentos internos de la denominación religiosa. Entonces, igual, usted para salvarse usted tiene que sujetarse a todos los reglamentos de la denominación religiosa a la cual usted pertenece. Si usted no se sujeta a esos reglamentos de hombres, a esos reglamentos internos, usted ya supuestamente está condenado. Obviamente que eso es un engaño de la religión. Salvación por los 7 sacramentos, y la religión cristiana, salvación por sujetar a todos los reglamentos internos. Bueno, salvación por sujetarse a todos los reglamentos internos de la religión católica. Otra comparación, solo el clero posee la interpretación correcta de la palabra de Dios y nadie más tiene ese poder. Sorprendentemente, la religión cristiana evangélica también aplica este mismo concepto que usa la Iglesia Católica, donde dicen que ellos solamente son los únicos que tienen la interpretación de la palabra de Dios. La religión cristiana evangélica también dice lo mismo. Solo los ancianos líderes, o sea, el grupito de líderes, apóstoles o profetas, como le quieran llamar, los más ancianitos, los más bellecitos, los más importantes, son los únicos que poseen la interpretación correcta de la palabra de Dios. O sea, eso lo tomaron fue de la Iglesia Católica. O sea, note la comparación. Una vez hablando con un líder religioso, después de mostrarle de que el recasamiento es una falsa doctrina, él acepta que el recasamiento no es bíblico, que no está en la Biblia y que Jesús jamás enseñó eso y ningún apóstol enseñó eso. Pero cuando una persona vive de falsedad,
de ilusiones y de engaños y se engaña a sí misma, responde lo que responde un líder religioso como estos, diciendo: yo sé que esa doctrina no es bíblica, pero yo tengo que sujetarme a mis líderes ancianos, a lo que ellos digan, así no sea bíblico. Esa es la clase de maestros, entre comillas, que tenemos hoy día, que por tener un cargo de pastor dentro de una denominación son capaces hasta de torcer la palabra de Dios solamente por tener un cargo dentro de esa denominación. ¿Sí lo ven? Y son cosas así. Les voy a contar un testimonio también. Otro, entre comillas, pastor, después de que hablamos y todo eso, entonces me dice que podía, como yo también estaba titulado para salir como un pastor de una denominación religiosa, entonces yo presenté todas estas cuestiones, a lo cual uno de esos líderes religiosos me dice que no, que me quedara callado, que esperara que me pusieran de pastor, que siguiera enseñando unos 10 años o 15 años todas las mentiras de esa denominación, y que después, cuando ya cogiera canchita dentro de la denominación, podía enseñar esto que estoy enseñando ahora. Nótese usted esta clase de hipocresía de estos señores líderes religiosos que se hacen llamar maestros de la palabra de Dios. Gracias a Dios, y la gloria sea para Dios, de que la pasión que nos ha puesto Dios es enseñarle al mundo la verdad. Aquí no estamos enseñando el evangelio de la denominación pentecostal, no estamos enseñando el evangelio pentecostés, no, absolutamente nada de eso. Estamos enseñando el evangelio sin levadura interdenominacional, el verdadero evangelio como está escrito. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, aquí tengo algunas de las falsas doctrinas que se practican dentro de estas religiones. Cuando digo religiones, creo que ese concepto ya ha quedado bastante claro acerca de lo que esto significa, la religión, ¿verdad? Cuando hablamos de religión, estamos hablando de toda organización religiosa, denominación religiosa con personería jurídica ante el gobierno. Eso es una religión porque hace parte de la división de la religión madre. Por eso vimos la ruptura de la religión madre en el siglo XVI por medio de Martín Lutero, y ahí es donde vienen todas estas sectas religiosas adoptando doctrinas de la Iglesia Católica Romana, doctrinas inventadas por sus apóstoles, y usted ve cómo sus apóstoles cada día inventan nuevas doctrinas. Y ellos dicen que no, que Dios les revela, y Dios cada día les revela nuevas doctrinas, pero bueno, hermano, tenemos que ser conscientes, sensatos y sinceros de que si somos verdaderamente creyentes en el verdadero evangelio apostólico, en el mensaje apostólico, en la doctrina del nombre de Jesús, tenemos que ser sinceros, honestos con nosotros mismos y reconocer que en la religión o en la denominación religiosa donde usted se congrega, llámese como se llame, tenga la personería jurídica que tenga, se practican todas estas falsas doctrinas y más, porque aquí me han faltado algunas cuantas doctrinas más. Pero en el tiempo que he podido analizar estas doctrinas en estas denominaciones religiosas, usted podrá sentir, hermano, si usted es verdaderamente celoso por la palabra de Dios, que esta palabra y este mensaje es de Dios. Escuche todas estas falsas doctrinas. El diezmo no es para la iglesia neotestamentaria. Le invito a ver la enseñanza que compartí en mi canal acerca del diezmo bíblico. ¿Cuál es el diezmo bíblico? Demostrando por la palabra de Dios que los apóstoles trabajaban y predicaban.
Gloria al nombre del Señor Jesús. La doctrina de los Nicolaitas, también otra doctrina a la cual he presentado una enseñanza explicando cuál es esta doctrina que se practica en todas estas denominaciones religiosas. La doctrina de los Nicolaitas es una doctrina que Dios aborrece, y lo dice en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 5, y el capítulo 2, versículo... para que es el versículo 6 y el versículo 15, donde dice Dios que Él aborrece esta doctrina, y esta doctrina la están practicando en su denominación religiosa. Abra los ojos, hermano, abra los ojos. El rapto secreto, otra falsa doctrina inventada por John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo, en el siglo XIX, aproximadamente en el año 1830. También he compartido varios videos de escatología explicando verdaderamente el arrebatamiento, porque la Biblia no le llama rapto, sino que le llama arrebatamiento, y demostrando bíblicamente que es después de la gran tribulación, cuando venga el Señor Jesús, como dice bíblicamente la palabra de Dios. La doctrina de la vestimenta. Hoy vemos en las iglesias cristianas pasarelas de moda, centros de moda, le enseñan a usted cómo tiene que vestir, le dicen que las mujeres tienen que usar falda. En otras religiones le enseñan a la mujer que tiene que ponerse un trapito en la cabeza. Le ponen a usted reglas cómo tiene que vestirse, como si la iglesia fuera un centro de modas. La iglesia no es un centro de modas. La palabra de Dios no le dice con qué ropa tiene que vestir, pero sí le dice cómo tiene que vestir. Dice vestir con santidad y prudencia. Hoy día los hombres se inventaron el cuento de que las mujeres tienen que vestir en falda. Eso es completamente falso. Ahora, en cuanto hablamos de la vestimenta, para usted poder dar un mensaje, una predicación dentro de esa denominación, usted tiene que vestirse con saco o corbata, con zapatillas bien bonitas, pantalón de drill y toda esa cuestión, como si eso fuera un centro de modas. Y le dicen a usted que para usted poderle servir al Señor tiene que pasar encorbatado, bien enchaquetado, que porque Dios es digno de que se le sirva de esa manera. Bueno, eso es completamente falso. Eso no le enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña que usted tenga que predicar con saco o con corbata, o que Dios diga que lo mandó a servir con saco y corbata, o que los apóstoles usaban saco y corbata. Es más, ellos no se centraron en la ropa. La salvación no se trata de ropa. La salvación no se trata de faldas. La salvación no se trata de trapos en la cabeza. Todo aquel que esté enredado con estos temas de ropa todavía no ha conocido el Evangelio. Le invito a que conozca el verdadero Evangelio. La doctrina de Balaam. Las bellezas que si usted no le da dinero lo maldicen a usted, y si usted les da dinero lo bendicen. Esa es la doctrina de Balaam. Si usted les lleva dinero lo bendicen, y si usted no les lleva dinero lo maldicen. Así son los líderes religiosos de hoy día. La doctrina de Balaam. Doctrinas que Dios verdaderamente aborrece, y eso se practica allí. Recasamiento. Ahí también tengo una enseñanza, un video aproximadamente de 2 horas enseñando que el recasamiento verdaderamente no es bíblico y nadie lo enseñó. Jesucristo no lo enseñó, ningún apóstol lo enseñó, y hoy día los apóstoles modernos dicen que ellos pueden hacer y deshacer, casarse, divorciarse y recasarse las veces que les dé la gana, porque ellos dicen que ellos son los líderes religiosos y ellos inventan las doctrinas que quieran, no importa si es bíblica o no, solamente se hace lo que ellos digan por revelaciones, y todo es que revelaciones, y que se metieron yo no sé cuántos días en ayuno y que Dios les dijo que sí se podían recasar. Bueno, eso es puro cuento. Gloria al nombre del Señor Jesús. El apóstol es infalible. Esta es otra de las falsas doctrinas que se maneja dentro de la religión cristiana. Es que el apóstol es infalible. Es que lo que diga el apóstol de mi denominación religiosa es. Porque el apóstol es el ungido, el apóstol es el santo, el apóstol está investido con un traje especial que si usted le dice algo que no, le caen rayos del cielo y se abre la tierra y se lo traga, y todo ese cuento, todo ese terror psicológico que le meten a la gente.
¿sí? Que el apóstol es infalible, que esos ancianos son infalibles, que lo que ellos digan tiene que ser palabra de Dios. No, eso es completamente falso. Estos apóstoles están enseñando mentiras, inventando falsas doctrinas. Mire todas estas falsas doctrinas, analícelas, hermano. Si usted es celoso de la palabra de Dios, hermano, le invito a que estudie, escudriñe la escritura, como dijo el Señor Jesucristo. La doctrina de Jezabel. Ahora vemos esposas de pastores en minifaldas cristianas y todo ese cuentico. Bueno, la vanidad y el maquillaje y todo ese cuento. Bueno, en la sensualidad. Cuando hablamos de Jezabel estamos hablando de la fornicación, de la sensualidad. Usted ve hoy días mujeres mostrándole todo y todo ese cuento, ¿cierto? Y supuestamente son cristianas y todo ese cuento. Bueno, pero mi hermano, esto es lo que se está permitiendo hoy dentro de estas religiones, dentro de estas denominaciones religiosas. Todas estas falsas doctrinas y más. La doctrina del positivismo, sí, tú puedes, sal adelante, puedes alcanzar el éxito y todo ese cuento. Eso es pura psicología barata. La doctrina del positivismo no es doctrina bíblica. No es doctrina bíblica, es solamente psicología barata. Tú puedes, sí, tú puedes, y alcanza el éxito, y declaro, y decreto, y ordeno, y todo ese cuento. Eso no es bíblico. Pero hoy día las denominaciones religiosas enseñan todo eso. El positivismo, y declare, y decrete, y todo ese cuento. Todo eso es falso, todo eso es mentira. Denominalatría. Ay, es que yo amo a mi denominación. Hermanos que ponen en sus estados de Facebook, estados de WhatsApp, amo a esta denominación. Uy, qué amor. Eso se llama denominalatría. También tenemos lo que es la pastolatría. Ay, no me toquen al ungido. Ay, ese es el reverendo. Y le hacen la venia, así como en estilo islam. Así es. Ay, es que no lo toque, él es el reverendo. Si el reverendo dijo que sí, así tiene que ser. No importa que la Biblia diga que no. Es que tiene que ser como el reverendo diga y no como la palabra diga. Esas son las denominaciones religiosas y los líderes religiosos de hoy día. Ellos no están interesados en predicarle a usted la verdad. Ellos están interesados en que usted siga yendo y siga llevando dinero y todo eso. Nada más. Dispensacionalismo, otra falsa doctrina. Usted puede investigar esto. Dispensacionalismo en el siglo XIX, falsa doctrina. Nadie, ningún apóstol dijo que hayan 7 dispensaciones y que la inocencia y que la conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Eso fue un invento de un fulano en el siglo XIX. Y lo digo y lo sé porque yo también alguna vez enseñé eso, porque eso fue lo que me enseñaron en los institutos bíblicos de estos señores teólogos. Pero usted se pone a ver eso verídicamente con la palabra de Dios comparando y usted se da cuenta que eso es una completa farsa. Pero los teólogos de hoy día son tan inteligentes y tan sabios que no sé de dónde sacaron esa doctrina y se inventan que no, es un montón de argumentos, hermano, que una cosa impresionante. Por ejemplo, en el rato secreto inventaron que viene Jesús en un rato secreto y que apenas pasa el rato secreto empieza la última semana de Daniel. Dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Qué apóstol enseñó eso? No, eso fue una revelación que recibieron los apóstoles teólogos modernos de las denominaciones religiosas hoy. Y mucha gente se admira cuando escuchan todo este montón de mentiras y dicen amén, amén y amén. Por eso, hermano, no diga amén, no se acostumbre a decir amén, amén, porque usted le está diciendo a todas esas mentiras, sí, así es, pero son mentiras. Usted está diciendo que esa mentira es verdad, pero no, la mentira es mentira, la verdad es una sola. Gloria al nombre del Señor Jesús. El evangelio de la prosperidad, el dinero. Después de cada culto, hermano, el diezmo, no se le olvide el diezmo, hermano, la bendición de Dios, no se lleve la bendición, y atores con ese cuento. Mis hermanos, vean, usted es libre de hacerlo o no, pero no se ponga a inventar argumentos como es que yo diezmo por gratitud. Eso lo tiene que decir un apóstol de Jesucristo, que nosotros teníamos que diezmar por gratitud.
Jesucristo no recibía diezmo, ni los apóstoles tampoco recibían diezmos. ¿Cómo es posible que los apóstoles modernos de hoy digan que ese diezmo es para ellos si la palabra de Dios dice explícitamente que era para los levitas? Solamente el mandamiento, lo dice claro, el mandamiento de tomar los diezmos era exclusivamente para los hijos de Leví. Lo dice claro el texto de Hebreos. Hebreos el capítulo 7, usted puede leerlo todo. El evangelio interdenominacional. El evangelio que se predica hoy día es el evangelio interdenominacional. Por ejemplo, tenemos el evangelio de la Pentecostal, el evangelio de la Pentecostés, el evangelio del movimiento misionero, el evangelio de Bethesda, el evangelio de Asambleas de Dios. Cada denominación religiosa tiene su propio evangelio. Y ellos creen que con su propio evangelio se van a salvar. Ellos inventan sus propias reglas y dicen que eso es el evangelio. No, eso no es el evangelio. El evangelio es la salvación por gracia. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando salía normalmente disque a evangelizar o con el bafle y todo eso, escuche, supuestamente eso es evangelizar, supuestamente. Pero si yo voy con el bafle y les digo: buenas tardes, Dios les bendiga, les invito a todos a nuestra denominación, a nuestra capilla, a nuestro templo religioso que queda ubicado en tal dirección, calle tal, carrera tal, nuestros días de reunión son tal, te invitamos en nuestra denominación religiosa. Mi pregunta es: ¿a quién le están haciendo propaganda? ¿Al evangelio de Jesús o a la denominación religiosa? Ahí está la pregunta. Salen a anunciar y salen a hacerle propaganda a una denominación religiosa. No salen a predicar el evangelio de Jesucristo, salen a predicar el evangelio de la denominación tal. Venga, venimos a decirle que el movimiento misionero mundial es el mejor y usted tiene que asistir allá. Venimos a decirle que usted tiene que asistir a la iglesia pentecostal o a la Pentecostés. Y dicen que eso es evangelizar. No, eso no es evangelizar. Eso es hacerle propaganda y publicidad a una denominación religiosa. Con todo el respeto, mi hermano, se lo digo porque yo también viví eso. Y todo esto que comparto son experiencias personales porque yo también las viví. También prediqué alguna de estas doctrinas y gracias a Dios que he podido corregir la doctrina de los apóstoles. O sea, yo estuve, digamos, en un proceso cuando ingresé a estas denominaciones religiosas, aprendiendo, escuchando. Y gracias a Dios que todo este tiempo estuve entendiendo lo que verdaderamente no es, para poder predicar lo que verdaderamente es. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el concepto iglesia. Quiero, hermanos, compartir con ustedes esta enseñanza, este tema, para que quede bien claro qué es el concepto iglesia. Porque hoy día hay una confusión entre lo que es iglesia. Nadie, algunos de los cuales hermanos, algunos con los cuales he hablado, no entienden el concepto de lo que es iglesia. Y por eso quiero compartirlo acá. Iglesia viene del griego eklesia. Es un compuesto de la preposición ek, que significa de adentro hacia afuera, y un derivado de kaleo, que es llamar, el verbo invocar y todo eso. Entonces, más o menos una traducción de estos dos términos sería llamar fuera, ¿sí? Llamar fuera. Este término se usaba normalmente cuando habían reuniones o congregaciones. No indicaba una religión eclesiástica primeramente. El término fue evolucionando hasta que el término eclesia empezó a designar exactamente a las reuniones de los creyentes en Cristo. Pero fue una evolución. La palabra eclesia hacía referencia a una reunión de cualquier tipo de reunión
fuera un tema político, deportivo, filosófico, educativo o lo que sea. Eso era una eclesía. El término evolucionó más a un concepto eclesiástico. Vamos a analizar en Mateo 16-18. Allí tengo el texto en griego al lado izquierdo y tengo el texto en español al lado derecho. Tengo la parte donde dice mi iglesia subrayada en verde, en griego también, mutin ecclesian, mi iglesia. En griego dice kagodesi legojotisi petros kepitatiti petra y kodomiso mutin ecclesian que pile hadu hu katis Jesusin aftis. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos aquí a hablar acerca de unos mitos y algunas cuestiones. Por ejemplo, el término usado aquí está Jesucristo hablando con los apóstoles en Cesarea de Filipos. Ese es el contexto. Y resulta que la expresión que dice Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, específicamente se refiere a este lugar. Este lugar es conocido como las puertas del infierno en Cesarea de Filipos. En este lugar se hacían sacrificios humanos. Tiraban a esas personas, los que iban a hacer de sacrificios, los tiraban desde arriba, desde la peña, y caían, y la sangre que se vertía caía a este río que pasa allí abajo, y el dios al que le hacían estos sacrificios seguía pidiendo los sacrificios mientras el agua fuera roja. O sea, la sangre de los sacrificios iba vertiéndose por el río, pero lo que indicaba que el dios al cual le hacían estos sacrificios, porque habían varios dioses, ahí también adoraban al dios Fauno, conocido hoy modernamente como Baphomet. Este dios daba la señal de que ya no necesitaba más sacrificios cuando en el río ya no empezaba a fluir la sangre. O sea, se limpiaba completamente el río de la sangre. Es algo curioso, eso es un dato histórico, el por qué Jesús menciona esta frase allí, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estaban en esta parte, en esta peña. Jesucristo les habla acerca de este lugar que es conocido como las puertas del infierno. Y a los dioses que se adoran allí, por eso Jesucristo les dice a ellos que quién creen que es Él. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad, sobre que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad está fundamentada la iglesia. Y esto es lo que vamos a analizar a continuación. La religión popular dice que la roca a la cual se refiere Jesús es a Pedro. Por eso aquí tengo esta explicación. La Petra no es Petros. Tenemos dos sustantivos: el sustantivo Petros, aquí que lo tengo señalado con rojo en griego y en español, y el sustantivo Petra, que significa roca, que está también señalado allí en verde. Note, mire usted que son dos sustantivos distintos. Petros es un sustantivo de caso nominativo, género masculino y número singular. Note que es de género masculino, Petros, pero cuando llegamos a Petra, Petra ya es un sustantivo de género femenino. Por tanto, no está haciendo referencia al mismo Petros. Cuando dice sobre esta Petra, no está diciendo Petros, está hablando de otra cosa, porque Petros significa piedra pequeña, un pedazo de piedra, pero Petra significa una masa rocosa, algo inamovible,
De eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, cuando le dicen a usted, no, es que la roca es Pedro? Bueno, sencillamente, primero la explicación gramatical sería: Petra está en el caso dativo, es un complemento indirecto que no está señalando a este sujeto Petro, sino que está señalando al que está hablando, ¿sí o no? Sobre esta roca. Sí, mire que no está diciendo sobre Petro, sobre usted, sino sobre esta. Mire que ahí tenemos un pronombre demostrativo que está señalando, está en el caso dativo, entonces está señalando es al complemento indirecto, no a Petrus. Sí, no a Petros, no está diciendo que Petros es la roca, sino que le está diciendo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿sí? Que es distinto. Ahora vamos a analizar bíblicamente cuál es la roca, bíblicamente. En Mateo, el capítulo 7, el versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Allí tenemos en griego ikian epi timpetran. Timpetran, petran es el sustantivo que tenemos allí en Mateo 16, 18. El que hace estas palabras, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí no está diciendo que edificó su casa sobre Petrus, ¿verdad que no? Porque lo hubiera dicho, tendríamos que edificar nuestras vidas es sobre Pedro. Pero mire que nuestra vida esté edificada sobre las palabras de la roca que es Jesús, ¿verdad? Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Note cómo dice aquí en el idioma original, dice: y Petra dein o Christos, ¿sí? Y la roca era Cristo, o sea, está hablando de la Petra. Allí lo dice claramente, y Petra, o sea, la Petra era Cristo, la roca era Cristo. Entonces aquí tenemos que la Petra no es Petros, no es Pedro, la Petra no es Pedro, la Petra es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el templo donde habita Dios? Allí tenemos un templo católico y un templo evangélico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hechos 17:24 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo que le está diciendo allí? Usted puede entenderlo claramente. No necesitamos un curso especial para entender esto que nos está diciendo allí tan claramente la palabra de Dios. Que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Alguna vez un líder religioso me dijo que a Dios había que construirle un templo hermoso, un templo maravilloso, y que entre más millones gastaran en ese templo, mejor, porque Dios era digno. ¿Verdad? Bueno, pues usted puede ver allí cómo estas personas se engañan a ellos mismos, estos líderes religiosos se engañan a ellos mismos y engañan a los creyentes que verdaderamente quieren seguir a Dios. Porque si la palabra de Dios le dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿usted para qué va a hacer templos hechos con manos humanas para decir que ahí es donde está Dios? Si él le está diciendo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La gente está confundiendo muros, bancas con iglesia, ¿sí? Una cosa es una capilla y otra cosa es la iglesia, ¿sí? Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿cuál es el templo donde habita Dios? Allí lo dice muy claramente. Primeramente, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. O sea, Él no habita en muros, en sillas, bancas. Eso no es la iglesia, ¿sí?
Eso es una capilla. Ahora, ¿dónde habita Dios? ¿O cuál es el templo donde habita Dios? Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que nosotros, o sea, los creyentes, las personas, somos el templo de Dios. Se lo dice a usted la palabra de Dios muy claro, de una manera muy contundente, para refutar todos estos falsos argumentos que estos líderes religiosos se han inventado. Que es que hay que construir templos. No, Dios no mandó a construir templos. Le dicen a usted que porque Salomón en el Antiguo Testamento, sí, muy bonito, la historia, todo eso lo conocemos, pero estamos en el nuevo pacto y creo que nosotros tenemos que ser conscientes que en el nuevo pacto se instituyó la manera de cómo se gobierna el reino de los cielos aquí en la tierra según Jesucristo y según su palabra. Acordémonos de esto, que el templo de Dios somos personas, no es una capilla, porque hay una especie de confusión hoy día porque la religión ha confundido términos, ha confundido conceptos, ha confundido a las personas y hoy día las personas están creyendo son puros conceptos de hombres, argumentos de hombres, repitiendo argumentos de hombres, que sí, que Dios hay que construir en megatemplos multimillonarios. No, Dios no mandó eso. Dios mandó a que usted se purifique, se santifique, porque el templo donde Él habita es usted y yo. Somos personas, la iglesia somos personas, la iglesia no son muros, la iglesia no son bancas, la iglesia no son ventiladores, la iglesia somos personas. Entonces usted escucha generalmente decir, no, que vamos a la iglesia, analice usted cómo la religión lo ha engañado, cómo la religión tiene confundidos a muchas personas. Dice, vamos a la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿A dónde va a ir usted? Usted va a ir a una capilla, no a la iglesia. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Allá se van a reunir personas dentro de una capilla. Cuando las personas se reúnen allí, ahí es donde a eso le llamamos la reunión eclesiástica o la reunión de la iglesia, o sea, de los creyentes, de las personas, no una capilla. La capilla no es la iglesia, los muros no es la iglesia, las bancas no es la iglesia, los ventiladores no es la iglesia, y si tiene aire acondicionado, eso tampoco es la iglesia, tampoco es un altar, tampoco es un atril, eso no es la iglesia. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de un concepto espiritual, ¿sí? No de un concepto superficial, artificial, físico, absolutamente nada de eso, porque es que el reino de los cielos va más allá de lo físico, va más allá de lo superficial. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de un cuerpo universal, que es el cuerpo universal de Cristo, conformado por personas, no por muros, no por paredes. Dice, no, te invito a la iglesia. Bueno, ojalá los hermanos entendamos esto, porque no es ir a la iglesia o te invito a la iglesia. No, la iglesia soy yo, la iglesia es usted, entienda. Invítelo al servicio religioso o al protocolo religioso o al culto religioso, pero a la iglesia no, porque la iglesia es usted, ¿sí? Entonces tenemos que el templo donde habita Dios somos nosotros, las personas. Eso está bastante claro. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es un cuerpo conformado por creyentes, donde todos somos iguales ante Dios. La iglesia es un cuerpo donde no hay niveles de jerarquía, sino ministerios de servicio. Hay varios ministerios dentro de la iglesia, pero no significa que alguien esté por encima de otros. Quiero explicar de esta manera, de una manera gráfica, de esta forma. La iglesia es el cuerpo de Jesús y Jesús es la cabeza. Allí tenemos esta gráfica. La iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza.
El cerebro está en la cabeza, por tanto, la cabeza es la que le da órdenes al cuerpo. En el cuerpo todos somos iguales porque somos miembros de un mismo cuerpo y nadie es cabeza. Su líder religioso no es cabeza de nada. Ningún líder religioso es cabeza de nada, porque la cabeza es Jesús. Y la iglesia es el cuerpo universal de Cristo que se expande de manera horizontal. Y el único que está encima es Jesucristo. No el reverendo fulano está por encima, no. Ningún reverendo fulano está por encima de nada, porque ningún reverendo fulano es cabeza de nada. ¿Sí? Hoy día la gente está confundida con lo que son ministerios, operaciones y dones del espíritu dentro del cuerpo y creen que tienen que rendirle pleitesía a otra parte del cuerpo. No, eso no dice la palabra de Dios. Todos en el cuerpo somos iguales. Esto lo vamos a estar viendo acá. La cabeza, el cuerpo tiene una sola cabeza. Su líder religioso no es cabeza de nada. Ningún líder religioso es cabeza de nada. Puede tener muchos títulos, ser muy famoso, saltar muy bien, dar vueltas mortales para atrás en los púlpitos, salir corriendo con el brinquito del saltarín y todo ese cuento. Bueno, puede hacer todas esas payasadas que se les ocurran, pero no es cabeza de nada, ¿sí? La única parte que le da órdenes a las demás es la cabeza. O sea, porque en la cabeza está el cerebro y el cerebro es el que controla todo el movimiento, la motricidad del cuerpo. Por el medio del cerebro es que se mueven los dedos, se mueven las manos, se mueven los pies. Ninguna parte del cuerpo tiene potestad sobre otra, que eso es lo que vamos a ver acá. Todos somos parte del cuerpo, del mismo cuerpo. Al ser parte del cuerpo no somos más importantes que otros. Todos tenemos una igualdad dentro del cuerpo porque el cuerpo es uno constituido por muchos miembros y los miembros somos unidos los unos con los otros, ¿sí? No hay un miembro más importante que el otro. Es como decir, no, es que este dedo no es importante y me lo mocho porque no lo necesito. No, todos dentro del cuerpo tenemos la misma igualdad delante de Dios porque el único que está arriba del cuerpo es Jesucristo. Vuelvo y lo repito, ningún líder religioso es cabeza de nada, líder de nada. El líder de la iglesia es Jesús. El líder de este movimiento se llama Jesús. Que en la iglesia, en el cuerpo de Jesús, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, que eso lo vamos a ver. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. En el cuerpo no hay partes mayores que otras, ninguna parte del cuerpo le da órdenes a otra. Que esto quede claro, ninguna parte del cuerpo le da órdenes a otra parte del cuerpo. Es el cerebro el que le da las órdenes al cuerpo. Ninguna otra parte del cuerpo. Ay, es que yo soy el reverendo fulanito de tal y estoy montado en el pedestal y tienes que hacer todo lo que yo diga porque te doy la orden. No. ¿Cómo va a ordenar un dedo a otro dedo? Un dedo a otro dedo no le puede ordenar absolutamente nada porque independientemente si el cerebro quiere que un dedo se mueva o el otro no se mueva, eso lo determina es el cerebro, no otro dedo, no otra parte del cuerpo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, bien claro, ¿sí? Cada parte del cuerpo es importante, cada creyente es parte del cuerpo, cada creyente tiene una función dentro del cuerpo, cada parte del cuerpo cumple un ministerio. Dentro de la iglesia no hay jerarquías, hay clases de servicios y ministerio, que eso es distinto, porque hoy día los líderes religiosos inventaron que dentro del cuerpo hay jerarquías, que está el pastor, que está el presbítero y el supervisor y el reverendo y el apóstol y el profeta. Y que cada uno tiene una jerarquía de mando y que este manda este y este manda este. Mire la enseñanza de los nicolaitas para que vea esa falsa enseñanza que se está enseñando dentro de su denominación religiosa. En el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Esto es lo que hay dentro del cuerpo. Y cada miembro se edifica el uno con el otro. No es que un solo miembro edifica a los demás, no. Así no lo estipuló Jesús. Cuando Jesús a ellos les da el ejemplo en Juan el capítulo 13 de lavarle los pies, que ellos no entienden por qué, Él les dice, listo, ustedes no entienden por qué, pero ya les voy a explicar por qué. Porque yo soy el Señor, o sea, yo soy el que mando, yo soy el Rey, yo soy el Todopoderoso. Eso lo sabemos, ¿cierto?
pero ejemplo les he dado para que entre ustedes se laven los pies los unos a los otros. Ese es el ejemplo de humildad. Le está diciendo, vea, entre ustedes no van a haber jerarquías. Ustedes tienen que humillarse y servirse los unos a los otros, porque yo soy el líder, el Señor, el Dios, e hice esto por ustedes. Ahora ustedes tienen que entender que ustedes no están más arriba que los otros, que ustedes tienen, yo los llamé fue para servir, que los unos se sirvan a los otros, que los unos se edifiquen a los otros. Jesús eso lo enseñó en muchas partes. Esa enseñanza también la comparto ahí en la doctrina de los Nicolaitas. Jesucristo no enseñó una jerarquía de mando, una jerarquía de poder, que Pedro estás arriba, que Pablo estás abajo, y este manda otro poquito. No, todos somos iguales en el cuerpo, ¿sí? Eso de jerarquías, no hay jerarquías, ¿sí? Que tenemos personajes que son vistos como ejemplo dentro de la congregación. Mira lo que dice el apóstol Pedro, que si usted está, por ejemplo, como un referente en una organización, usted no está como un sojuzgador ahí y como un tirano para subyugar a los creyentes. No, dice que tiene que ser ejemplo de los creyentes, ¿sí? Y como nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, el ejemplo es que usted no puede estar más arriba del que está arriba. Entonces, como usted no puede estar más arriba del que está arriba, entonces Jesucristo le enseña a que usted tiene que bajarse del que está al mismo nivel de usted, porque nosotros entre todos tenemos que humillarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros. Así se edifica el cuerpo, pero no como hoy día la religión, simplemente un hombre, como si fuera un levita o como si fuera un clérigo del catolicismo romano, que es el que tiene la potestad del sacerdote y todo eso. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento todos somos real sacerdocio, todos somos sacerdotes, todos. No dice que hay un ministro que fue el que recibió dones y los otros no. Todos tenemos dones para edificar el cuerpo. Así que no es simplemente un ministro que puso una denominación religiosa a decir que ese es el que tiene que edificar a esos creyentes. No, entre todos nos edificamos, porque yo también he visto líderes religiosos con 30 o 40 años supuestamente en el ministerio y no estudian la palabra de Dios, solamente repiten lo que les enseñan en sus asambleas de pastores y vienen a repetir todo lo que les enseñan allá, pero ellos no enseñan la palabra de Dios, ellos no enseñan Biblia. Ellos creen que están enseñando Biblia, pero ellos están engañados y están engañando también a muchos creyentes. Pero hermano, por eso Dios nos mandó a escudriñar. La salvación es individual. Cuando Jesucristo venga, no va a decir, venga, ¿dónde está la denominación tal? Venga, yo me la llevo. No, Él va a venir es por personas que le entregaron su vida a Él y que escudriñaron las escrituras para no dejarse engañar, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos maestros, falsos profetas, y aún los escogidos serían engañados. Y hoy día mucho escogido que Dios llamó para la salvación, creyentes en Cristo, están engañados, metidos en estas denominaciones religiosas, creyendo todo este montón de falsas doctrinas. ¿Dónde se reunía la iglesia? 1 Corintios 16-19. Vamos a leerla, lo que es palabra de Dios. Tal vez esto no se lo enseñen en su denominación religiosa porque no les interesa. A ellos solamente les interesa entretenerlo a usted con temas generales de la palabra de Dios, como hacen normalmente en la religión popular. Le hablan lo distraen a usted con otros temas para no hablarle de la idolatría, para no hablarle del perdón de los pecados, de la extrema unción y todo eso. Entonces lo entretienen a usted con otras cosas. Así mismo hacen en la religión cristiana evangélica, lo entretienen a usted con otros temas para que usted no se centre en las mentiras que ellos están enseñando. Entonces hay que abrir los ojos. 1 Corintios 19, ahí en donde dice la partecita verde, dice con la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Escucha esto, qué hermoso. Esto es palabra de Dios.
Y no dice que se reunían en una denominación o en la denominación pentecostal o en la denominación pentecostés, no. Dice que se reunían en sus casas y que la iglesia estaba en las casas. Colosenses 4:15 dice, y a la iglesia que está en su casa. Ahí están los textos, usted los puede tomar, anotarlos y estudiarlos. Filemón 1:2 dice, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos que la iglesia se reunía en las casas y que cada núcleo familiar o cada hogar era una iglesia, según nos está diciendo allí, porque ellos se reunían en las casas. Esto es palabra de Dios, gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, quiero compartir con ustedes razones por las cuales congregarse en casa, ¿sí? Usted los puede analizar, o sea, sé que muchos estarán de acuerdo, otros no, tendrán sus propios puntos de vista, pero hermano, no se deje engañar de un líder religioso, ¿sí? No se deje engañar. Créale a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que ellos se reunían en las casas y que la iglesia estaba en las casas, hermano, creamos, ¿sí? Como está escrito. Pero hoy no, que es que hay que armar un templo multimillonario porque Dios es digno y todo ese cuento. No, mano, no nos dejemos engañar. Demostremos que estudiamos la palabra de Dios como Cristo lo mandó. Debemos crecer en el conocimiento y no estancarnos en una religión. Debemos salir adelante, edificarnos en Cristo Jesús, que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros tenemos que limpiarnos de toda esta levadura interdenominacional, todo este montón de doctrinas que no son bíblicas. Y hermanos, estamos en los últimos tiempos y en el nombre de Jesús debemos abrir los ojos, hermanos, en el nombre de Jesús. Bueno, en la primera razón que voy a dar aquí es porque es más fácil que en casa nos ministremos unos a otros. Note usted que en una denominación religiosa van, escuchan y cada quien por su lado. Pero en la iglesia primitiva, apostólica, se reunían en las casas y se edificaban los unos a los otros. Se enseñaban los unos a los otros. De eso se trata la edificación mutua. La edificación mutua no es que un líder le dice a usted lo que tiene que hacer, sino que somos en igualdad. Yo le puedo dar a usted una exhortación dependiendo de la diversidad de dones, ministerios u operaciones que el Espíritu Santo haya puesto en mí. Lo voy a poder edificar a usted con conocimiento, con revelación, con sabiduría. Pero otro hermano me puede edificar a mí con intercesión o con consejería o de alguna otra manera o por profecía, porque la palabra dice que habían, por ejemplo en Corintios, habían varios profetas que profetizaban y el apóstol Pablo les dice que lo hicieran por turnos, o sea que todos enseñaban, estos profetas enseñaban al mismo tiempo en la congregación, y unos se edificaban con la profecía y los otros se edificaban con la profecía del otro. Pero no era que es que yo soy el profeta y di el mensaje y todos adórenme y reverencienme a mí y celébrenme y denme plata para irme de paseo a yo no sé dónde. No, estamos en este tiempo, hermanos. La religión ha desorientado, ha engañado, y hay muchos hermanos que están desorientados y creyendo este montón de mentiras. Acordémonos, hermanos, que nosotros tenemos es que creer en la verdad. La verdad no es simplemente la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. No, las palabras de Cristo, la doctrina de Cristo se compone de un cúmulo de doctrinas que fueron enseñadas por Jesús y por los apóstoles. Por los apóstoles de Jesucristo, no por los apóstoles modernos de las denominaciones religiosas de hoy día, porque es que a mí me dicen, es que el apóstol dijo esto y hay que creerle. Por ejemplo, un día un hermano, yo estaba dando la enseñanza acerca del diezmo, y entonces un hermano me escribió al interno a decirme que según el reglamento interno de la denominación religiosa a la cual él pertenecía, yo no era apto, y me dijo el artículo, según el artículo del reglamento interno de mi denominación, usted no es apto para enseñar acerca de eso. Bueno, la verdad, con todo el respeto del hermano, pues si su denominación religiosa
dice que para usted predicar tiene un reglamento interno y que tiene que ser apto, pues hermano, déjeme decirle que usted está ya engañado desde hace mucho rato y que le lavaron el cerebro, porque para usted predicar la palabra de Dios no necesita ningún permiso ni ninguna autorización de ningún líder religioso ni de ninguna denominación religiosa, porque ya Jesucristo le mandó a usted a predicar el evangelio y esa orden es para todos. Así que si usted se dejó engañar por su denominación religiosa y está obedeciendo doctrinas y reglamentos de hombres, eso es una decisión personal, porque cada quien, Dios le dio la libre voluntad de elegir si crea la verdad o si crea la mentira. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, bueno, acerca de asistir a la iglesia, no hay ningún texto que diga que debemos asistir a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia somos nosotros, la iglesia soy yo, la iglesia es usted, la iglesia son personas. Entonces no hay ningún texto que diga que hay que asistir a la iglesia, pues porque la iglesia es usted y soy yo. Asistir al servicio, bueno, los creyentes no asistimos a un servicio, los creyentes nos servimos entre todos, nosotros no asistimos a un servicio, nosotros servimos los unos a los otros, que eso es distinto. Hoy día se ve los ministerios superestrellas. Sí, los que llegan, por ejemplo, es que invitamos al reverendo fulanito, invitemos gente porque ese reverendo, mejor dicho, eso es una superestrella. Ahora cuando invitan a un cantante cristiano que cobra 1 millón, 2 o 3 millones o 5 millones por venir a cantar a tal lugar, y no esperamos el cantante no sé qué, y que eso es una superestrella. Eso es lo que vemos hoy día dentro de estas denominaciones religiosas, invitando a personajes famosos, a predicadores famosos. Venga, invitemos a este predicador famoso y todo ese cuento, hermano. Estamos completamente fuera de la palabra de Dios, estamos completamente fuera de lo que es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no es para lucir talento, no es para lucir ministerio, ni superestrellas, ni para lucir cantos, ni absolutamente nada de eso. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, Hebreos 10:25 nos habla de que nosotros nos debemos congregar, pero este propósito de congregarnos es exhortándonos unos a otros, ¿sí? O sea, edificándonos unos a otros. Este es el propósito de congregarnos, no como este texto lo usan hoy día los religiosos de hoy día. Ay, hermano, es que usted tiene que ir a la denominación religiosa o si no, no se está congregando. ¿Nota usted la diferencia entre la enseñanza bíblica y la enseñanza de la religión de hoy día? Son dos enseñanzas completamente diametrales, completamente opuestas. Usted puede darse cuenta analizando la palabra de Dios. Hoy día se vive lo que es el sistema levita y el sistema católico, donde los únicos que llevan la rienda son los supuestos líderes, entre comillas. El sistema de la iglesia neotestamentaria nos enseña que todos los creyentes somos sacerdotes y que nos debemos edificar unos a otros. El sacerdocio es de todos los santos, no es expresamente de unos sujetos llamados a un ministerio, entre comillas, para la denominación tal. No, hermano. El título de pastor, el título de reverendo, de apóstol, de profeta que usted tenga dentro de una denominación no le va a servir para absolutamente nada, porque si usted está enseñando todo este cúmulo de falsas doctrinas que se han mencionado, que no son bíblicas, y usted lo único que hace es repetir lo que sus líderes religiosos digan, pues hermano, usted verdaderamente no está haciendo la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor predica lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿cómo me van a decir qué tal denominación religiosa es la iglesia del Señor cuando están enseñando todo este montón de falsas doctrinas? La persona es libre de ir a congregarse en su religión, pero no venir con el cuento a decir que esa religión es la iglesia del Señor, porque si en esa religión le están enseñando a usted tanta falsa doctrina, no me pueden venir a mí a decir que esa es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor cree en la palabra de Dios como está escrito en la palabra de Dios, no ese montón de argumentos teológicos que se han inventado, y que teología sistemática, y que teología inclusiva, y que teología objetiva y subjetiva y todo ese cuento.
todo ese cuento que hemos estudiado por la gracia de Dios. Pero cuando hablamos de palabra de Dios, nos tenemos que centrar en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que dicen los teólogos modernos. Si nos podemos a fundamentar nuestras doctrinas en las teologías que han inventado estos teólogos modernos, vamos a terminar locos. Pero ¿por qué no más bien establecemos las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, de la iglesia apostólica, de la iglesia apostólica, fundamentados en las palabras y en las enseñanzas de los apóstoles y en las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué tenemos que fundamentar nuestras enseñanzas en las enseñanzas de un apóstol de una denominación? Volvamos a la escritura, volvamos a la palabra de Dios y volvamos a la verdad en el nombre de Jesús. 2. Esta es la segunda razón por la cual congregarse en casa. La intimidad y la comunión. Note usted que hoy día en la religión usted puede ir a su servicio religioso y se termina el servicio religioso y cada quien por su lado. No hay intimidad y no hay comunión. Dentro de la iglesia del Señor debe haber comunión los unos con los otros e intimidad entre nosotros, porque somos parte de un cuerpo. Hoy día en las religiones usted ve como la gente se reúne por grupitos, y aquí está el grupito de fulanito y el grupito de peranito. Bueno, creo que eso es obvio. Ahí tenemos 1 Corintios 12:26. Para que haya intimidad de comunión solamente será posible cuando cada hermano estima al otro como si fuera su propia familia y su propia sangre. Pero eso no lo ve hoy día usted en la religión. Usted ve que la gente asiste a su servicio religioso y cada quien para su casa. No hay intimidad y no hay comunión. La religión hoy día muestra solo interés en los miembros más prominentes de la congregación, ¿sí? Usted quiere, yo quiero ser amigo del reverendo fulanito, y van y se toman fotos. Mire, me tomé fotos con el reverendo fulanito. Y los hermanitos más sencillitos y los hermanitos más necesitados por allá botados, porque no lo necesitan, porque necesitan gente prominente, gente que produzca, gente que traiga dinero, gente que dé dinero para pintar la capilla o para comprar sillas. Eso sí necesitan gente así bien dadivosa, que eso es lo que enseña la religión. Tienes que ser bien dadivoso para que Dios te bendiga, y entre más traigas acá, más Dios te bendice. Es la doctrina de Balaam. La iglesia no es un protocolo religioso o un servicio religioso. No hay secreto entre los creyentes de la organización, porque entienden que cualquier pecado oculto es destructivo para todo el grupo. Es el cuerpo, ¿sí? Pero hoy día, mire que al no haber intimidad y al no haber comunión, pues obviamente no va a haber cómo orar por un hermano, interceder por un hermano, o aconsejar a un hermano, o edificar a un hermano unos con otros, porque eso ya no se ve. Cada quien vive su vida secretamente, va por allá, hace lo suyo, y cada quien en secreto, ¿cierto? Entonces, note esto, qué importante que nos enseña la palabra de Dios. Hebreos 3:13 dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado lo que hace es engañar y endurecer el corazón de la persona, ¿sí? Pero si no hay comunión entre las personas, entonces van a ser engañadas por el pecado, porque la persona puede haber caído en pecado, pero si usted le pide perdón a Dios, ¿sí?, Dios lo perdona. Obviamente eso dice la palabra de Dios. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Sí, no importa el error o no importa el pecado que usted haya cometido. Dios es infinito en misericordia. Por eso la palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Tercero, si la iglesia se reúne en las casas, habrá más sustento para los creyentes y se puede compartir los bienes unos con otros. Bueno, hoy día los ministerios son basados solo en dinero. Enseñan que hay que alquilar un local, pagar arriendo, pagar impuestos al gobierno, pagar servicios del local, comprar elementos para adecuar el local, ¿sí? La construcción es de megatemplos multimillonarios para recoger más y más dinero de los creyentes. Hoy día la idea es edificar templos lujosos, templos de cientos de millones de pesos. Hoy día algunos líderes religiosos enseñan que a Dios hay que construirle templos hermosos. Hechos 17:24, ya lo vimos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Lo que
Lo que se enseña hoy día es templolatría. Dios únicamente se manifiesta y te bendice es en un templo hecho por manos de hombres, con personería jurídica, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Ahorita ya no es que usted el templo, que hay que sostener el templo, hay que invertirle millones al templo y bueno, pero ¿eso para qué? ¿Para qué? Porque nosotros como creyentes nos podemos reunir en las casas, como dice la palabra de Dios, pero los hombres inventaron que no, que usted tiene que reunirse en un templo con personería jurídica sujetos al gobierno, ¿sí? Bueno, eso ya es decisión personal de cada quien. Yo por mi parte prefiero congregarme en mi casa, como dice la palabra de Dios. Cuarto, cuando el gobierno desee, manda cerrar los templos religiosos. Esto es obvio, como estas religiones con personería jurídica son denominaciones religiosas sujetas y adscritas al gobierno, tienen que obedecer todo lo que el gobierno diga. Si el gobierno dice que cierran los templos, tienen que cerrarlos y ya. ¿Pero por qué? Por hacer caso omiso de la palabra de Dios. ¿Por qué no enseñan como la palabra de Dios dice? No es que tenemos que construir megatemplos, eso enseñan los líderes religiosos, ¿no? Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Que nosotros nos tenemos que reunir en las casas. Como vimos anteriormente en la pandemia, el gobierno, la pandemia entre comillas, el gobierno ordenó cerrar templos religiosos. El gobierno puede obligar a una denominación religiosa a cerrar su local, ya que por tener personería jurídica pertenece estrictamente al gobierno. Ahora, esta razón es acerca de la persecución. Cuando hablo de persecución me refiero a los lugares donde la iglesia del Señor, la iglesia, no está hablando de denominación religiosa, ni templo religioso, ni absolutamente nada de eso, sino de las personas que verdaderamente creen en Jesús, que están siendo perseguidas en otros lugares donde no se puede predicar el evangelio. Y posteriormente, cuando el nuevo orden mundial se implemente, se produzca el Crislán, que va a ser la nueva religión, el Crislán. No sé si usted se da cuenta que el Papa, el líder católico, ha estado haciendo reuniones con los líderes del Islam para fundar como la iglesia católica, la religión católica es una de las más grandes del mundo, pero la supera el Islam. El Islam tiene más personas, más adeptos. Entonces lo que está haciendo este líder religioso es tratar de unir estas dos religiones, las más poderosas, para poder tener la fuerza de llegar a montar un imperio religioso. El Crislán puede ser, ¿sí o no? El Crislán, una nueva religión, el cristianismo con el Islam. Bueno, y cuando empiece eso, el nuevo orden mundial, la nueva moneda, el chip, los chips de nanotecnología y todo lo que ya se sabe que se va a empezar cuando inicie el nuevo orden mundial, va a iniciar una persecución contra todos aquellos que profesen otra religión distinta a la religión mundial. Entonces, sería conveniente que nosotros practicáramos lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde se debe congregar la iglesia? En las casas, ¿sí? Entonces así podríamos nosotros en tiempos de persecución, como lo vivió la iglesia primitiva, seguirse reuniendo en las casas o buscar los lugares donde nos vamos a reunir, porque no van a haber templos religiosos, nadie se va a reunir en templos religiosos, porque cuando empiece esta persecución en el nuevo orden mundial, estos templos religiosos obviamente van a ser derribados, van a ser tumbados, y ahí es donde más de un religioso va a quedar con los ojos abiertos diciendo: ay, tumbaron mi iglesia. No, la iglesia no la tumban ni las puertas del infierno, porque la iglesia son personas creyentes en Cristo Jesús, no muros, ¿sí? Cuando nosotros entendamos eso, podremos ir un paso más adelante de la religión, porque la religión es un estancamiento. Usted en la religión se estanca, porque en la religión lo que lo ponen a usted a defender es la religión. Por ejemplo, cuando usted entra a una denominación religiosa, lo primero que le dicen: no es que usted tiene que defender nuestras doctrinas, y entonces usted empieza a defender las doctrinas de esa denominación, ¿sí? Como ejemplo, puedo ponerles lo que es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En el año aproximadamente 1945, esta denominación, Iglesia Pentecostal Unida Internacional, aquí en Colombia, se denominó de esa manera, Iglesia Pentecostal Unida Internacional.
En el año 1967 hubo una división, se dividieron, salieron dos organizaciones, Iglesia Pentecostés, Iglesia Pentecostal. Cada una hoy día predica doctrinas distintas y otras doctrinas muy parecidas, por ejemplo el recasamiento. Si un hermanito, digamos que es de la internacional, donde no permiten supuestamente, entre comillas, el recasamiento, y él tiene un problema con su esposa y su esposa se va, por ejemplo, con otro, entonces al hermanito lo que le van a enseñar ahí en la internacional es que no se puede buscar otra mujer, no se puede casar, tiene que esperar que la mujer se muera y todo ese cuento que ya sabemos. Entonces el hermanito se tira la viveza, ¿sí? Como dicen por ahí, la perrada, y se va para la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque así le van a decir: no, venga mijo, si su mujer se fue, venga, aquí le tengo la otra, la candidata lista, la ungida, la sierva del fuego. Y claro, la meten por los ojos y tú, cállese, ¿sí? Y eso es lo que pasa hoy día. Entonces la gente vive es un evangelio de emociones, un evangelio circunstancial. Si me pasa esto, hago esto. Si me pasa esto, me paso de esta denominación a esta denominación. Dígame si a eso se le llama evangelio, o esa persona está creyendo en el evangelio, o qué es lo que están haciendo. Están jugando con el evangelio, ¿sí? No solamente la persona que está haciendo eso, sino también los líderes religiosos que están enseñando todo ese cúmulo de falsedades y todo ese cúmulo de falsas doctrinas, todo ese cúmulo de mentiras, ¿sí? Entonces, mire, en la iglesia primitiva, aún después de la persecución, seguían congregándose en las casas y en catacumbas o lugares secretos como cuevas o montañas, ¿sí? Entonces ya estaríamos nosotros preparados para ese fin, porque va a venir la persecución también. Dentro, no se sabe, pocos años, pocos meses, pero ya estamos en el proceso del nuevo orden mundial. Bueno, mis hermanos, antes de terminar, quiero informarles a todos ustedes que el Instituto Técnico de Estudios Teológicos, INTETEO, está promocionando la licenciatura en teología para todos los hermanos interesados en capacitarse, certificarse, en servirle de una manera mejor a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Creador. Si algún hermano está interesado, puede comunicarse a mi WhatsApp. Aquí les comparto el WhatsApp. 310-372-3660. El indicativo es más 57 del país de Colombia. Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, hermano, haya edificado su vida. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta enseñanza, hermano, sea de grande bendición y pueda compartirla usted con los hermanos, con amigos, para que ellos también entiendan qué es verdaderamente la iglesia del Señor. Dios les bendiga. Paz de Cristo.